Bien, vamos a resolver esta siguiente integral por todo lo que ya venimos haciendo anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer integral por partes, ¿no? Entonces, para eso tendremos que elegir cuál hará el papel de u y el papel de db, porque recordemos que para hacer integración por partes necesitamos esto de aquí. Cuando tenemos, aquí tenemos u por diferencial de b, eso es igual a u por b menos la integral de b por su diferencial de u. Entonces, por lo tanto, tenemos que aquí identificar quién va a ser el papel de u y el papel de db, y vemos que aquí nos conviene elegir a arco tangente de 3x, ¿no? Porque eso es una función inversa. Bien, entonces vamos a decir que en este caso u va a ser igual al arco tangente de 3x, y db, en esta parte, db será lo que está sobrando, x al cuadrado por su diferencial de x. A u vamos a tener que derivar y a db vamos a tener que integrar. Entonces, integrando aquí vamos a tener lo siguiente: la integral de db, integrando aquí db es igual a x al cuadrado. En este lado también vamos a tener que integrar. Entonces aquí será la integral de x al cuadrado por su diferencial de x. De ahí obtenemos que la diferencial con la integral se nos van, y simplemente el valor de b, entonces b será igual, vemos que sería x al cuadrado, x al cubo dividido entre 3, ¿no? Esa será su integral de b. Bien, acá vamos a tener que derivar. Entonces, su derivada de u respecto a x, vemos que tenemos un arco tangente. Entonces, aquí en el numerador nos pide su derivada de la función, la derivada 3x, y esto va a estar dividido entre 1 más la función al cuadrado, que sería 3x, y eso al cuadrado. Bien, aquí tendríamos que diferencial de u será igual, la derivada de 3x simplemente sería la constante 3, y diferencial de x pasa a multiplicar. Entonces tendríamos 3 diferencial de x, y esto partido entre 1 más 9x al cuadrado, desarrollando esto aquí. Bien, entonces vamos a aquí comenzar a reemplazar. Entonces esto va a ser igual a u por b, ¿no? O sea, ya no ponemos esto aquí porque está aquí esta componente de aquí, u por su diferencial de b, ¿no? Entonces simplemente continuamos aquí, u por b, u. Vemos que u va a ser arco tangente de x, entonces ponemos aquí arco tangente de 3x, arco tangente de 3x por b. Vemos que b es x al cubo, y esto divide entre 3 menos la integral de b por su diferencial de u. Vemos que b sería x al cubo partido entre 3, ¿no? Y por su diferencial de u, que sería, vemos que aquí sería 3 por diferencial de x, y esto va a estar partido entre 1, es una multiplicación, 1 más 9x al cuadrado. Bien, ahí vemos que 3 con 3 se nos van, ¿no? 3 con 3 se nos van, y simplemente nos quedaría la integral. Esto va a ser igual a arco tangente de 3x por x al cubo, y esto partido entre 3 menos la integral de x al cubo por diferencial de x, y esto va a estar partido entre, simplemente nos quedaría 1 más 9x al cuadrado. Bien, vemos que aquí tenemos una suma, entonces no podemos hacer la integral por partes. Entonces tendremos que ver, primero identificamos que x al cubo es un polinomio de tercer grado, y vemos que aquí tenemos uno de segundo grado. Entonces se puede hacer la división polinómica. Entonces, haciendo la división polinómica en esta parte de aquí, vamos a hacer su división polinómica, que sería entonces x al cubo dividido entre 9x al cuadrado más 1, ¿no? Entonces hacemos su división. Aquí nos quedaría simplemente, para eliminar x al cubo, tendríamos que insertar acá un noveno, ¿no? Un noveno de x, porque un noveno por 9 nos queda simplemente 9, y x al cuadrado por x al cuadrado aquí entra con menos x al cuadrado. Bien, tendríamos
1 noveno de x por 1, vemos que es más con más, sería más, y aquí entra con menos 1 noveno de x. Bien, ahora operamos esto de aquí, y nos quedaría simplemente aquí, se nos van, y simplemente nos quedaría menos 1 noveno de x. Vamos a reescribir en esta parte esa integral. Entonces esto de aquí nos va a quedar de esta forma, menos la integral de, tendríamos entonces el cociente siempre se va solo, de esta forma, 1 noveno de x. Vemos que aquí es negativo, por lo tanto va a ser menos 1 noveno, el residuo se va en el numerador, menos 1 noveno de x, y esto partido entre 9x al cuadrado más 1, entonces aquí será 9x al cuadrado más 1, y cerramos paréntesis y todo esto por su diferencial de x, y podemos borrar esto aquí y vamos a continuar. Bien, escribimos todo como está. Vemos que aquí podemos nosotros separar porque tenemos una resta, separamos la integral, pero vemos que este negativo va a afectar, ¿no? Entonces vamos a tener que distribuir a la integral, menos con más, menos, 1 noveno ya puede ir saliendo de aquí, tenemos entonces que 1 noveno sale, 1 noveno de la integral de x por su diferencial de x. Ahora, menos con menos va a ser más, la integral de 1 noveno sale fuera también, 1 noveno sale fuera, y nos va a quedar simplemente ahí una x. X por 9x al cuadrado más 1 y por su diferencial de x. Bien, vamos a continuar en esta parte de aquí y vamos a ver qué podemos hacer en esto de acá. Entonces esto será igual al arco tangente de 3x multiplicado por x al cubo partido entre x al cubo menos 1 noveno menos 1 noveno. Vemos que aquí tenemos una iteración básica de x por su diferencial de x, y recordemos cuando teníamos x a la n por su diferencial de x, ese será igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1. Entonces será x al cuadrado dividido entre 2, x al cuadrado entre 2, su integral, más 1 noveno más 1 noveno, y vamos a tener que integrar aquí. Vemos que ahí tenemos una expresión en el denominador, y aquí vemos que tenemos en el numerador una x. Por lo tanto, esto nos hace pensar que podría ser la integral de un logaritmo natural, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar entonces esta parte de aquí al denominador. Vamos a ver si es verdad. Entonces su derivada respecto a x de esta expresión de aquí en el denominador 9x al cuadrado más 1, eso será igual. El 2 baja a multiplicar a 9 y nos quedaría 18x, la derivada de más 1 es una constante 0, entonces vemos que su derivada es 18x, pero vemos que aquí no tenemos ni un 18, entonces podemos ahí aumentar un 18 y contrarrestarle dividiendo entre 1 sobre 18. Bien, entonces vamos a hacer eso. Necesitamos un 18x, por aquí anotamos el 18x, ¿no? Por acá ponemos el 18x, vamos a insertar ahí para que no se altere esta expresión. Entonces vamos a hacer esto aquí, ¿no? Acá tendremos la integral de x por diferencial de x dividido entre 9x al cuadrado más 1. Bien, entonces vemos que necesitamos un 18. Aquí ponemos, entonces agregamos 18 y lo contrarrestamos para que la integral no se altere. Bien, ahora sí podemos integrar. Vemos que esto de aquí hemos insertado con la finalidad de hacer la integral de un logaritmo natural, porque recordemos, cuando derivamos un logaritmo natural, la derivada de un logaritmo natural es igual, aquí en el numerador la derivada de la función y en el denominador se queda la función como está. Por lo tanto vemos que aquí en el denominador tenemos, en el numerador tenemos su derivada de lo que está aquí abajo, ¿no? Por lo tanto podemos escribir, es la integral de logaritmo natural de 9x al cuadrado más 1. Entonces borramos esto de aquí, será menos 1 noveno, menos 1 de 9 por 2, 18, podemos simplificar en esa parte ya. Entonces esto nos quedará sobre 18x al cuadrado
más 9 por 18 sería 1 sobre 162. Y la integral de logaritmo natural y la función sería lo que está en el denominador, ¿no? 9x al cuadrado más 1 y más la constante. Y esto de aquí sería la integral de nuestra función.